Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes los que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentamos un momentito. Capítulo 19 del libro de San Mateo. La pregunta más importante que hay en la Biblia: ¿qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que uno se pudiera hacer, no mensual, ni semanal, ni diario, sino cada momento de la vida, cada segundo. ¿Qué tengo yo que hacer para heredar la vida eterna? Y ante esta pregunta, Jesús nos da a nosotros dos elementos infalibles para la salvación. ¿Cuál es el primero? El cumplir los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? No hacer el mal. Los mandamientos es no matar, no robar, no haga esto, no haga lo otro. No haga el mal, ¿verdad? Y la iglesia está llena de ese tipo de gente que no hace el mal, que ni mata, ni roba. Incluso la gente dice acerca: Padre, yo no tengo gran pecado porque yo ni he matado ni he robado. Es decir, gente que no son malas. Es decir, ¿quién no es malo? El que no hace el mal. Eso es lo primero. Ahora, pero lo más difícil es lo que Jesucristo le dijo al joven rico en el segundo momento. ¿Qué le dijo? Dice: ahora te falta otra cosa. No es solamente cumplir los mandamientos. Dice: mira, si tú quieres llegar al final, si tú quieres ser perfecto, si tú quieres cumplir lo que Dios manda, si quieres llegar a la salvación, llegar al final, llegar a la vida eterna, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, ven conmigo y tendrás un tesoro en el cielo. Eso le sonó más difícil porque lo primero dice: ay Señor, yo hago eso, yo cumplo los mandamientos. Pero él, como era rico, pues no pudo, no quiso, ¿verdad? Y se fue. Imaginémonos, por este muchacho negarse a eso, ni nombre tiene. Se fue y no sabemos quién era. Que contrario a Mateo, por ejemplo, que Mateo está en la mesa cobrando impuestos, está el dinero ahí, Jesús pasa, lo mira, lo invita a seguirle y él está consciente de una cosa: o Jesús o el dinero. Por eso en la Biblia lo único que se equipara a Dios para el hombre es el dinero, no hay otra cosa. Por eso Jesús es tan celoso del dinero. Por eso dice él: o Dios o el dinero, una de las dos cosas. Las dos cosas no pueden ser, porque si te dedicas a una, traicionará al otro. Es cuando el hombre incluso hace de un Dios del dinero, es cuando cambia a Dios, como cambió Judas, cambió a Dios, lo cambió por dinero y terminó mal. Entonces, este evangelio ha sido fuente de muchas conversiones, muchas conversiones. El evangelio es eso: la renuncia a todo por seguir a Jesucristo para ganar la vida eterna.
San Antonio Abad. San Antonio, que era de Egipto, era jovencito, se habían muerto sus padres, había heredado tanta tierra, tanto terreno, tanta riqueza. Y entrando en la iglesia, se leía este evangelio, se leía. Y el joven pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Antonio, un jovencito, lo cogió para él. Ay, ¿por qué tengo yo que hacer? Vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, vende lo que tiene y da el dinero a los pobres y vive conmigo. Pues él no terminó la misa. Se fue y vendió todo, pero él tenía una hermanita. Dejó un pedazo de tierra para su hermanita y regó todo el dinero, se ya para su hermanita y volvió a la iglesia. Y cuando volvió a la iglesia, días después, se leía el texto bíblico donde dice Jesús, miren las flores del campo, miren los pajaritos que ni siembran ni cosechan y no le falta el alimento. Y entonces él se dio cuenta que había dudado de la divina misericordia, ¿verdad? De la misericordia de Dios, de la divina providencia. Y fue y vendió el pedacito de tierra y se quedaron absolutamente sin nada. Metió la jovencita, hermanita de él, en un convento de monjas y él se fue al desierto a vivir santamente. Pero en los Hechos de los Apóstoles también se predicaba este evangelio. Es decir, seguir a Jesucristo implica renunciar a todo. Y entonces la gente traía sus posesiones a los pies de los discípulos, quienes a su vez lo destinaban para la gente pobre. ¿Quién era la gente pobre en tiempo de Jesucristo? Había mencionado en la Biblia 4 tipos de personas. Primero estaba la viuda y los huérfanos, porque cuando moría el padre de familia, todas las riquezas pasaban al hijo varón mayor y los otros quedaban en la pobreza. Por eso, una familia que se le había muerto el papá, solo uno quedaba con todo y los demás quedaban en la pobreza. Por eso se menciona tanto en la Biblia las viudas y los huérfanos. También estaban los forasteros. ¿Quiénes eran los forasteros? Los que buscando trabajo por situaciones difíciles en su comunidad o en su país, emigraban. Y entonces esa persona era un desamparado, podemos decir. Y por eso se insiste tanto en los forasteros, en los inmigrantes en la Biblia, en aquellos que habían dejado su tierra, su familia y todo, y habían emigrado buscando mejores condiciones de trabajo. Esa era gente muy pobre en tiempo de Jesús. Y los otros pobres, ¿quiénes eran? Los que atendían el templo, los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, esos eran las 4 gentes que dependían de la caridad pública: los huérfanos y las viudas, los forasteros y los sacerdotes del templo, no me acuerdo la carta social. Y entonces, la gente, incluso que cuando surgen los diáconos en la iglesia, creo capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, ¿para qué son los diáconos en la iglesia? Para que se encargaran de atender a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros y a los que atendían el templo. Es decir, la gente, los que se convertían, daban sus cosas y se repartía a esa gente, ¿verdad? Por eso, hermanas y hermanos, dice, creo que fue San Francisco de Asís, dice que el dinero que nos sobra, ese amor, ese dinero al cual le tenemos un amor desordenado, que no nos desprendemos, mientras hay tantos pobres, ese dinero que nos sobra, dice, será como estiércol que encenderá las llamas del infierno, en la cual el alma arderá por toda la eternidad. Oigan bien, decir, ese dinero que nos sobra mientras hay tantos pobres, ese dinero, incluso mala vida, será el estiércol que arderá y que encenderá las llamas del infierno, en el cual arderá nuestra alma por toda la eternidad. A nivel concreto, porque uno puede decir muchas cosas, pero siempre, en muchas
muchos momentos de la iglesia, se ha predicado a la gente, se le dice a la gente, señores, den el diezmo de lo que usted gana y de lo que usted tiene. Empiece por dar el diezmo. Es decir, siempre la iglesia ha motivado y ha vivido la dimensión social. No solamente la vida de piedad y relación con Dios, sino también la atención y el auxilio a los más pobres. Y entonces motiva el diezmo, no para que usted se lo dé a una gente, ¿verdad? Necesariamente, sino cuántos pobres hay a nuestro alrededor, cuántos barrios pobrísimos, muchos barrios muchas veces por vicio, por número, por lo que sea, pero hay muchos pobres, ¿verdad? Mucha gente necesitada. Que miren, hay cosas que a uno le sorprende. Roberto es un joven que tuvo un pequeño accidente antes de ayer en su motor y está en el traumatológico con una rodilla. Pues ese muchacho a mí me ha sorprendido. Ese muchacho vive pintando y trabajando y lo que él gana, aparte de dar a sus hijos y a la esposa, la gente pobre. Pero gente pobre, yo he conocido gente diabética podrida de arriba abajo. Y él va con sus dos hijitas, lo baña, lo atiende, le busca pampas, le busca ropa, le busca esto. ¿Y cuánta gente pobre atendida por ese muchacho? Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Y entonces, una de las cosas que sugiere la liturgia, que sugiere la iglesia ya desde el Antiguo Testamento, demos el diezmo. Y si cuando yo digo dar el diezmo para la gente pobre, para la necesidad, para la iglesia, para obras buenas, yo inmediatamente me echo para atrás, como quien dice, eso no. Yo soy como el joven rico. A vivir los mandamientos, no matar, ay, sí que bueno comer. Pero dar, hacer obras buenas, para ser perfecto, para llegar al final, ahí mucha gente se echa para atrás. ¿Verdad? Porque hay muchos que estamos apegados, ¿verdad? Apegados a las cosas materiales. Y a veces justificamos, no se puede hacer bien, porque a la gente tú le das bien, o porque quizás son pobres por tal cosa, y siempre estamos racionalizando y justificando nuestro apegamiento. O gente que dice, yo a la iglesia le doy mi tiempo, le doy esto, pero mi dinero no. Ya soy como el joven que estoy apegado. Y entonces, ¿qué es dar el diezmo? Dar el diezmo es el ejercicio del alma que se desprende poco a poquito para que su alma no sea dominada ni sea poseída por los bienes materiales. Ahí es que está la cuestión. Es decir, uno podría decir muchas cosas sobre esto, pero si no somos capaces de hacer el bien, de desprendernos, entonces es que estamos mal. Y después le diremos al Señor, Señor, ábreme, y el Señor nos dirá, yo no le conozco, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos yo no sé qué cosa, en tu nombre. Porque la iglesia está llena de este tipo de gente que son buenísimas, gente muy seria y gente muy dispuesta y muy disponible, pero no le toca el dinero. Porque por eso insistía tanto Jesús en el dinero y hablaba incluso del maldito dinero. Mucho dinero mal habido, mucho dinero fruto de la injusticia. O incluso, como decía el Papa Benedicto, dice, tú puedes pensar que el dinero y las riquezas que tú tienes es fruto de mi sudor, fruto de mi trabajo, fruto de mi inteligencia, fruto de mis brazos. Dice, ¿quién te da la inteligencia? ¿Quién te dio los brazos? ¿Quién te dio la capacidad para tú ganar dinero? Dice, no hable así, que puede ser que sea despojado de todo lo que posee. Da gracias a Dios, ¿verdad? Y date cuenta que gran parte de lo que posee le pertenece a Dios. ¿Y cómo se le devuelve a Dios? Dándoselo a los pobres y para hacer obras buenas. Por eso, la parte práctica de este evangelio sería que yo me dedique a dar el diezmo, tanto de lo que yo gano, de lo que yo tengo, no importa mucho o poco. Y oiga lo que dice Jesús. ¿Qué nos dará Jesús cuando nos desprendemos? El 100 por 1 y después nos dará
la vida eterna. Oigan, nos dará 100 por 1. 100 por 1. Y eso, ¿creemos o no creemos? Bueno, yo creo lo que me conviene o lo que no choca, ¿verdad?, con mi amor y mi apegamiento al dinero. Por tanto, pensemos nosotros, y yo insisto en esto, este canal, La Voz de María, que el otro día una muy amiga mía, que es como mi madre en Nueva York, mandó una muy buena ofrenda para este canal. Dice, porque después de Dios y la Virgen María, lo que me ha sostenido, no ha permitido que yo me vuelva loca, era de María. Ella trancada, ¿verdad?, por sus condiciones, en un apartamento que nadie la ve. Y rezando 24 horas ahí con Radio María. Y entonces ella en agradecimiento, pero cuánta gente, qué lindo, ay, qué bueno y toda la cosa, pero no es capaz de mandar una ofrenda. No una buena ofrenda, sino lo que usted puede, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta gente que hemos sido bendecidos por este canal? Y a veces hay que poner las cosas muy prácticas y muy en concreto, porque mejor hablamos por las ramas así y entonces yo no me siento como responsable, no siento la responsabilidad de yo desprenderme. Como hay mucha gente que se desprende, tanta gente desprendida, pero a mucha gente nos falta y nos falta. Y vuelvo y si cuando se habla de dinero, yo echo para atrás, pensemos en aquel que echó para atrás y que Jesús lo miró con tristeza. ¿Por qué lo miró con tristeza? Porque ahí puso en juego su salvación eterna. Si cuando nos hablan de ayudar, de hacer obra buena, de colaborar, yo me echo para atrás, hay un joven, es un joven rico, ¿verdad?, que se echa para atrás y después, el día de nuestra vida, estaremos tocando, Señor, háblenos. Pero yo no le conozco, Señor, pero yo vivía en la iglesia y profetizaba, sacaba demonios, hacía esto, hacía lo otro, pero no le conozco. Porque muchos nos quedamos ahí, cumplir los mandamientos, y cuando no hablan de lo otro, nos vamos, nos echamos atrás. Pidamos a Dios que nuestra alma se libere de los apegamientos, que nosotros, guiados por la gracia de Dios y del Espíritu Santo, estemos dispuestos a Él, a desprendernos, estando conscientes, muy conscientes, que sin desprendimiento no hay salvación. Que el Señor nos bendiga.